Rubén, hola a todos, hola a todos. De un fin de semana intenso de carreras. Sí, bueno, bastante intenso como siempre, bastante emocionante el rally. Bueno, emocionante no se sabe lo que podría haber pasado. Yo hoy, por ejemplo, vengo de luto, entonces estoy triste, pero a la vez también estoy contento por el resultado de los pilotos españoles, por supuesto. Pues sí, la verdad que quién sabe lo que podría haber ocurrido durante esa etapa del sábado que arrancaba con Neil realmente a 3 segundos después de que le devolvieran el tiempo, que ahora hablaremos de los tiempos que se dieron después de las neutralizaciones, porque fue un poco locura. Veíamos pilotos bajar del quinto a la decimoprimera posición, luego volver a ser quintos y arrancó todo un poco muy complicado. Así que ahora veremos qué pasaba con esos tiempos que dieron muchas vueltas. Sí, la verdad que el punto malo para mí ha sido ese precisamente, ¿no? Bastante caótico todo el tema de los tiempos y el baile de posiciones, como bien comentas. Y al final, pues, a uno se le hacía complicado seguir la clasificación y tener unas referencias reales. Ellos, pues, hasta el último tramo, el Power Stage, en el que se estaban jugando bastantes cosas algunos pilotos. El aficionado en algunos casos no tenía totalmente claro cuáles eran realmente las diferencias que había que tener en cuenta. Claro, sobre todo eso eh, pasaba en la cabeza de carrera, ¿no? Recordemos que creo que nosotros nos fuimos a dormir con Nils Solanza a unos 12 segundos de Monzón y despertábamos con Solanza a 3 segundos, ¿no? Y eso te deja un poco bailado. Pero es que luego también en las copas monomarca esto se acentuaba mucho más. Sí, desde luego, sobre todo porque, bueno, las copas monomarca al salir más atrasadas, sobre todo la Suzuki, que era la última en salir, pues eran las más perjudicadas por las neutralizaciones de los tramos. Pues si te parece, vamos a empezar a hablar, Javier. Tengo por aquí la imagen, bueno, tengo una foto de Nils Solans, pero vamos a poner la imagen del hombre del rally que yo creo que a mí desde luego, no sé al resto, pero a mí me ha callado la boca y de una manera bastante sorprendente y que no me lo esperaba para nada. Don Luis Monzón Artiles. Sí, sí, estoy feliz, pero triste. Yo la verdad que el jueves ya arrancábamos la primera manga de entrenamientos con la primera posición de Simon Wagner, pero acabábamos con el scratch de Luis Monzón y creo recordar que eran más de 5 décimas prácticamente. Sí, nosotros que estábamos justo a pocos metros de la salida, pues veíamos cómo era Luis el único que trazaba de una forma diferente y quizás fue ahí donde sacó esa ventaja que finalmente le haría conseguir el tramo de clasificación y ser el primero en decidir la posición de partida para el rally. Pues sí, Luis que decidía, si mal no recuerdo, la cuarta posición. Enrique decidía salir con el en primera posición, tercero Luis, perdona, y Sí, Enrique Luis, te cuento. sorprendía eligiendo el 1. Sí, bueno, al final es un rally de asfalto y no es como en tierra, que muchas veces influye mucho más la posición de salida. De hecho, lo hemos visto, por ejemplo, Bonato, que decidía salir el segundo, el año pasado fue quien decidió salir el primero y quizás este año, si hubiese tenido la oportunidad, también lo hubiese hecho. Sí, hay tramos donde se puede llegar a ensuciar un poquito e incluso no es como el norte de España, que eso está claro que cuanto antes salgas tienes un pequeño margen de mejora con respecto al resto. Es algo que aquí no se ve.
pero sí que esas pequeñas sociedades se puede llegar a notar algo. Desde luego. Pero bueno, los pilotos canarios, pues hemos visto que decidían salir bastante adelante, los dos entre los tres primeros. Y Bonato, que es un piloto que le gusta también salir de los primeros en este rally, pues ocupando también esa segunda posición. Y Efren Llarena era quien decidía salir en el cuarto puesto, si no recuerdo mal. Sí, correcto. También Efren el año pasado daba la clave, ¿no? Sobre que aquí no es tan importante el orden de salida, sino tu posición con respecto a tus rivales, ¿no? A lo mejor sales primero y el 15º y el tramo está completamente diferente, ¿no? Es más importante estar cerca de él, como hacía el pasado año con el piloto polaco, que tener mejor posición o peor, sino simplemente estar cerca de tu rival para lo que te viene luego en el campeonato. Sí, exacto, es lo que hacía Efren el año pasado con Marci. Y esto lo pudimos comprobar pues hace 2 años, creo, con Miguelito, que cuajó un gran rally con el Skoda, saliendo muchísimo más atrás que los pilotos del europeo, quien ya se encontraba pues totalmente mojado algunos tramos y tenía muy fácil hacer esa monta de agua, mientras que los que salían en cabeza pues se encontraban con esa tesitura de arriesgarse a montar seco, jugársela con agua y al final muchas veces ni una ni otra era la opción óptima, con lo cual pues a Miguelito el hecho de salir tan atrás le benefició en esa edición del rally. Pues sí, totalmente. Pues vamos a ver, Javier, porque si ya el jueves daba la sorpresa a Monzón, él mismo decía que, bueno, era un tramo que se conocía porque iba a practicar motocross cerca del recorrido, arranca el viernes y seguimos con Monzón liderando, que esto eh, yo por lo menos no me lo veía venir en ningún momento. Bueno, tú fuera de... Bueno, creo que lo comentaba también aquí yo la semana pasada, ¿no? Que para mí los pilotos a tener en cuenta eran tanto Neil como Bonato como Efren, y que los tres eran para mí los principales aspirantes a ocupar los tres cajones del podio. Así fue, pero porque tuvimos la desgracia de Luis. Yo, que soy muy de Luis, tampoco lo tenía puesto ahí. Pues sí, la verdad que fue una grata sorpresa, ¿no? Tener a un canario liderando prácticamente todo el rally, esa primera sección y luchando por ganar con todo un campeón del mundo junior, pero un campeón del mundo al fin y al cabo. Y ya en el tercero de los tramos, segundo del viernes, llegaba el primer golpe que era el de Simón Wagner. La verdad que para mí una pena porque yo la verdad que es un piloto que me gusta bastante, pero ya arrancaba bastante mal. Tenía el scratch en el primer tramo, pero el viernes en el segundo de los tramos, primero el viernes, ya decía que no se encontraba cómodo, iba a esperar para atacar más tarde y no pudo llegar ese ataque que al final el sábado más o menos pudo hacer, pero no ya fuera de rally. Hombre, está claro que el sábado ya no tenía esa presión, puesto que se había reenganchado. Marcó tiempos bastante interesantes, sobre todo ese Scratch en la Power Stage. Es evidente que él fue también reservando neumáticos para Bueno, atacar. también tiene en el primer tramo, en el tramo largo, tiene una segunda posición, ¿no? Y con esos neumáticos luego hacer el scratch también. Se ve que mucho no iba guardando Simón. Sí, exactamente. O sea, hizo, te digo, tiempos bastante interesantes. Yo lo vi pasar muy fuerte en la Power Stage. Y bueno, yo creo que algo se guardó, porque Sí. eran pilotos jugándose
el podio, que tenían que ir también a muerte ahí y no pudieron superar a Simón. El pequeño Gispi que llegó también, está claro que para el resto de pilotos que salían más retrasados era un problema si no era suficiente como para montar agua, ¿no? Pero sí que te mermaba un poco y lo comentaba el propio Solán. Sí, la verdad que gracias a eso pues hubo emoción hasta el final, porque parecía que cualquier momento podía romper a llover, al menos de forma esporádica, pero lo suficiente como para fastidiar a los pilotos el tramo y quién sabe si algo más. Pues sí, vamos a empezar también no, si ya comenzamos con ese tercer tramo y el golpe de Simon Wagner, aquí ya comenzaban los primeros tiempos parciales que empezaba todo a ir un poco extraño, ¿no? Y lo comentábamos en el momento que igual y darle a todos el tiempo de Efren, que encima Efren llegaba quejándose de problemas con la Popov, no era la mejor de las soluciones en el tramo de Santa Lucía. Claro, pero fíjate, Rubén, que quitando el tiempo estratosférico de Luis, pese a que Fren tenía problemas, creo que empató al segundo con Enrique y ambos creo que se quedaban a 2 segundos de Bonato. Entonces, lo que me hubiera gustado saber es qué tiempo hubiese podido marcar Efren si no hubiese tenido esos problemas, porque quizás no hubiera alcanzado a Luis, pero podría haberse situado segundo Sí, sí, de... está claro, pero yo en lo que quería centrarme era en ese tiempo que se le otorga a estos pilotos y cómo luego a lo largo del rally va variando. Hay pilotos a los que se le da el tiempo de la segunda pasada, otros pilotos a los que no, y se vuelve todo un pequeño caos. Sí, eso es lo que te comentaba, que para mí ha habido muchísima confusión. Entiendo que esto tiene que estar arreglado, que se habrá hecho de la forma correcta, pero para los que desde fuera no tenemos esos conocimientos, No, pero es pues... que el tema es que llegó a haber momentos en los que la página web del europeo, los tiempos oficiales del rally a todo motor y los tiempos de la retransmisión en directo del europeo tenían los tres tenían tiempos diferentes Sí, y ninguno concordaba con el otro. Era un poco que se ve que el lío no era solo para nosotros, sino los organizadores también tuvieron que trabajar mucho para ver finalmente qué hacer. sí, desde luego, por eso yo te digo que en este tema hablo desde el desconocimiento, entonces yo quiero pensar que se ha actuado de la forma más justa, más conforme al reglamento, pero que ha sido la parte más caótica de este rally, sin duda. Mm. Y bueno, finalmente en ese tramo que se le otorgaba prácticamente a todos el tiempo de Fren Arena, menos Solans, que tenía finalmente el tiempo de la segunda pasada, y otros pilotos que tenían su tiempo en la segunda pasada. No el caso de Campedelli, que es otro de los pilotos que se quejó porque en la segunda pasada tuvo un accidente y lógicamente pues no salía beneficiado recibiendo el tiempo en el que había perdido 30 segundos por ese golpe. Ujú. Pues sí, la verdad que una pena porque estaba cuajando un gran rally. Y bueno, de ello tenemos por aquí parte del Skoda. Sí, el coche de Campelli que fue dejando cachitos en la era. En Tejeda no dejó, pero luego dejó otro cachito en San Isidro, que ya hemos podido ver la onboard del golpe y la verdad que mucha mala suerte. Y lo más que me sorprende es cómo se abrió ese maletero, puesto que se ve que los dos seguros rompieron, ¿no? Es algo que no estamos tan acostumbrados a ver, y menos de un golpe leve en un lateral. Claro, hombre, recuerdo, creo que fue por el tramo de las emisoras, ¿no? O corrígeme si me equivoco, pero
a Consani con el 208. Yo creo que lo llegamos a ver pasar con el campo abierto, Sí, con el sí, maletero. sí, correcto, pero creo que el caso de Consani era, por ejemplo, un pinchazo, paraba a cambiar y se equivocaba y no cerraba bien el Consani maletero. o Costenaro, ¿no? Ahora no, Ujú. no recuerdo quién fue, sí, Consani, sí. Consani. La pintada aquella blanca, verde y azul. Sí, la verdad que, bueno, pues una de las imágenes del rally fue la de Campedelli, sin duda, con el maletero abierto. Que podía llegar y teniendo en cuenta cómo está el campeonato en estos momentos, creo que al final se lleva un buen resultado de aquí, de Canarias. Sí, está claro que sí. Y otro que no se lleva un buen resultado, que todo aparentaba que a pesar de algunos problemas, sobre todo faltaba ese ritmo, es Batistoli, que por 3,5 kilos tenía que decir adiós al rally puesto que era excluido. Sí, a ver, desde luego se le veía, eh, bueno, pues como tú bien comentas, faltó de ritmo, era la primera vez que participaba aquí, pero se le veían buenas maneras, lo veíamos pasar y se le veía bien, pero con ese déficit, ¿no? De ser la primera vez, entonces quizás le faltaba ese punch que ya tenían el resto de participantes que habían venido en otra ocasión a correr aquí y lo pagó, ya no solo finalmente con esta exclusión, sino que los tiempos pues no le salían y él era consciente de ello. Sí, sí, está claro que creo que este año hemos visto una subida de ritmo de pilotos que ya habían venido, también de nuestros pilotos canarios que han estado totalmente a la altura a pesar de esos problemas de setup de Enrique Cruz. Pero ahora lo comentaremos, que si nos vamos a la etapa del sábado, solo contando el sábado, Enrique Cruz empataría a tiempos con Solans y está a 6 segundos de Fren Llarena, ¿no? Así que un muy buen sábado para Enrique. El viernes le costó más encontrar ritmo con las nuevas suspensiones que le llegaban desde M Sport para este rally, pero finalmente pudo salvar los muebles y salir con una victoria en el campeonato, más bien por el abandono de Luis, pero salía bien Enrique de un rally que comenzaba bastante duro para él. Sí, la verdad que el viernes le cayó un saco por parte de Luis y era llamativo puesto que Luis era la primera vez que montaba las Pirelli en competición. En Santa Brígida ya se habían enfrentado Enrique con las Pirelli, pero Luis creo que era Michelin lo que Sí, estaba sí, montando, estaba ¿no? estrenando, era su primera vez con las Pirelli y las Pirelli, el setup, también decía que tenía unos nuevos mapas motor desde Skoda, República Checa, que le llevan para este rally y se ve que todo ese conjunto ha hecho un gran Luis Monzón que ha luchado por el rally, ha estado por encima de Enrique durante todo el rally y es algo que pocos nos esperábamos y chapó. O sea, es que no hay más palabras que chapó para lo que ha hecho Luis este fin de semana. Sí, la verdad que sí. Al final, pues fue la sorpresa del rally, como tú bien decías, y ahora pues siempre nos quedará. Yo creo que sí, que si no hubiese tenido ese problema en Aruca, yo creo que Luis hubiera ganado, porque hay que tener en cuenta, Luis aguantó el primer envite de por la mañana en el tramo más largo del rally. Sí, es que además salía más líder del rally después de ese primer tramo y, y creo que eso es algo que decía mucho de Luis. Luis luego del rally ha comentado que estaba teniendo mucho cuidado con los neumáticos para no perder grip, para no perder ese momento de agarre óptimo del neumático, no sobrecalentarlos y que encontró la manera de hacerlo en los tramos largos y en parte eso fue lo que
le daba ese liderato. Sí, a Luis se le veía pasar siempre bastante fino por el sitio y lo que comentabas, este conjunto de Luis, Skoda, Pirelli y todas las mejoras proporcionadas por Skoda Motorsport, pues habían hecho prácticamente al candidato para llevarse la victoria y vamos a ver qué pasa de aquí en adelante en el autonómico. Sí, ojalá que podamos tenerle en el Gran Canaria. Sabemos que hay dos pruebas en verano que no podrá estar. En principio creo que son dos, no recuerdo ahora bien. Pero bueno, en verano sabemos que hay pruebas en las que seguramente no esté Luis y es una pena, obviamente, pero esperemos que más que sea en los rallies que pueda estar, esté a la altura, esté peleándole a Enrique y si puede estar por delante que lo intente, ¿no? Que al fin y al cabo de esto se trata. También hay que ver que hemos visto a un Luis Monzón diferente al de estos últimos años. Estaba feliz, estaba contento, se le veía orgulloso, se le veía con ganas de correr y de seguir en este mundillo, cuando hacía unos meses atrás parecía que no sabía qué hacer con el coche, si seguir, dejarlo, ok. Y creo que estas mejoras se las han notado hasta a él, ¿no? Sí, la verdad que todo ayuda, todo influye. Luis, lo vemos, pues, lo que tú comentas, ¿no? Mucho más alegre por las asistencias. Al final creo que eso pues se ha reflejado en el rally espectacular que ha hecho. Cuando las cosas le vienen de cara, pues todavía sigue siendo un piloto muy rápido y muy a tener en cuenta pese a su edad. Pues sí. Así que vamos a ver qué nos depara el resto de pruebas. Ya el mes que viene tenemos el Gran Canaria en menos de un mes. Las Bueno, tres 15 pruebas, días. sí, las tres pruebas del Campeonato Autonómico de Gran Canaria las vamos a tener las tres seguidas y están llegando ya a su fin. Sí, vamos a ver lo que pasa. Es una pena quizá que sean tan seguidas aquí porque, bueno, a Bella que se accidentaba en la meta del tercer tramo del viernes, pues yo veo muy complicado, por no decir imposible, que tome la partida en el Rally de Gran No, Canaria. él dice que en principio sí. Vamos a ver si da tiempo a reparar todo, pero ojalá que así sea. Claro, es que luego, tú imagínate si Luis hubiese ganado, o más que sea, si hubiese quedado simplemente por delante de Enrique, estarían empatados en el campeonato, sin considerar lo que haya pasado con los Power Stage, ¿no? Hmm. Esto ya evidentemente es hablar por hablar, pero estarían los dos con una victoria y tendríamos ese tercer rally en el que seguro no faltaría ninguno de los dos, más, bueno, no sé si Toñi Ponce pudiera salir, eh, no Alfonso sabemos, Viera. exacto, Alfonso Otro Viera, Alfonso para el Gran Canaria, que creo que es una muy buena noticia que recibíamos a principios de año. Y sí, ya veíamos el C3 con el nombre de Alfonso Viera y Víctor Pérez en los cristales. sí, exacto, las asistencias de Sporanju y no sabemos si también tendríamos el coche ganador del Rally Las Canarias 2022 también en el Salud del Gran Canaria. Los rumores vuelan y no es un rumor chiquitito, ¿eh? No es algo que Mm, se haya oído una vez. Vamos no, a... yo de hecho lo escuché varias veces y en varios lugares distintos con personas distintas durante todo el fin de semana. Habría que informarse si el coche en cuestión subió al barco o no subió al barco. Vamos a ver qué nos depara el Rally de Gran Canaria. Se supone que por fin será el estreno de José Mari con esa nueva montura que lleva durante tantos meses buscando. ¿Y qué montura será? Es la gran incógnita. Sí, vamos a ver. Bueno, Pues, ya, si te parece, ya sí, seguimos seguimos. con el Sí, rally que ya nos hemos desviado. sí, sí. Bueno, teníamos a Efren.
en esa cuarta posición en el arranque del sábado, con unas MRF que tanto en tramos largos, tramos cortos, se mostraban muy bien, y no solo en Efren, sino en Campbell, y si no fuese por esos golpes, también hubiese estado luchando por la victoria. Sí, bueno, de hecho, Efren marcaba el primer scratch del rally, el primer scratch serio. Sí es verdad que comentaba que todavía en los tramos largos llegaban bastante fatigadas las gomas al final del tramo, pero se ha hecho un buen trabajo y bueno, ahora no podemos tampoco decir qué hubiera pasado si Efren hubiese llevado otra marca distinta, ¿no? Al final está corriendo con las MRF lo está haciendo bastante bien, han dado en estos últimos años un gran salto de calidad en sus componentes y prueba de ello es que aquí, menos Hershey, los pilotos que montaban MRF han estado a la altura. Sí, está claro que quién sabe qué habría hecho Efren sin MRF. A lo mejor estaría viendo el rally en el sofá, ¿no? Es lo que hay. MRF es quien apoya, MRF es quien pone parte del presupuesto, y las MRF han mejorado una barbaridad. Ya les hemos visto ganar en tierra, su primer podio en asfalto, y creo que podría haber llegado a más. Incluso Efren ha dicho que no condujo al 100% en todo el rally, sino iba guardando un poco los muebles, algo muy importante de cara al final del rally, ¿no? Y bueno, aún así se llevaba el scratch en el tramo más largo de todos, de 27 kilómetros, sacándole una diferencia de 1.5 a Enrique Cruz y 2.3 a Monzón, quien era el líder del rally hasta el momento. Hombre, tú piensas también que Efren calaba el coche el jueves por la cosa esa. Y eso entraba en ese tiempo, computaba para la clasificación. Entonces, esos 2,3 segundos que perdió, pues, hombre, lo hubiesen servido por lo menos para no jugarse la posición en la Power Stage. Eh, Al final, pues, Efren lograba hacerse con ese segundo puesto en el último tramo, empatado a la décima Sí, con Bonato. nunca mejor dicho, a la décima, a la centésima. Y, y bueno, ya Efren empezaba ya empatando en el shakedown también. Con Campedeli, que también montaba Sí, MRF. sí, sí, o sea, ha sido un rally muy rebuscado para el bueno de Efren. Sí, empatando con todo el mundo. Pero bueno, Pero, pues gracias a pues, ese primer scratch, como tú comentas, se quedaba con la segunda posición sobre Bonato. Y detrás del el podium teníamos a Enrique Cruz. Como hemos dicho, mejoraba bastante el sábado con respecto a lo del viernes. Y sí. tras ello, sí, Sí, no, exacto, que luego pues que ellos ya se distanciaban del resto de pilotos, ¿no? Javi Pardo, Pep Basas, quien estaba asentándose, poniendo el coche a su gusto, Hershey, Battistoli, que no encontraba el ritmo, pues ya formaban un segundo grupo en el que se encontraban también los Alpine, que la verdad que han rodado muy bien, que eso ya lo esperábamos. sí, yo creo que podríamos haber visto más de los alpines, de no ser por el golpe de Astier, ¿no? Ya veíamos un sexto puesto de Kiku en el tramo de Tejeda. eh, Astier iba a ponerse seguramente cuarto en ese tramo, o sea, a marcar un cuarto scratch en el tramo, no a ponerse en la general. Pero claro, ya con el golpe de Astier, Guigú también frenaba un poco, puesto que a él lo que le importa realmente es la Copa RGT, y que no le pasara lo mismo que a Astier. Y, y simplemente el sábado creo que los dos se dedicaron a correr, a hacerlo bien, pero sobre todo a asegurar la llegada a meta. Sí, desde luego, y la verdad que hacer disfrutar de estos coches aquí, la primera vez que vemos estos coches con pilotos que los saben llevar bien.
Sí, yo te lo comentaba la semana pasada, si este coche hacía que Celindo Melegari pudiera luchar por los puestos más altos de lo que era el RS2, íbamos a tener muy buena lucha, un muy buen coche en el Islas Canarias en manos de Guigú y Rafael Astier. Sí, desde luego. Y para mí, pues bueno, también, aunque fuera de campeonato, la sorpresa fue Comos. La verdad que venía muy rápido, marcando muy buenos tiempos. Y eso que bueno, finalmente por diversos problemas quedaba 12.º. Creo que iba séptimo antes de montar la goma dura de Hankook con la que dijo que no podía hacer nada, iba derrapando en todos los tramos. Y luego tras montar ese neumático duro se hundía. Y en la primera pasada de San Mateo que tenía un toque donde rompía una de las suspensiones. Sí, pero en general muy buen rally, muy buenos tiempos. Soy un piloto muy consistente. La verdad que yo, con este tipo de pilotos, pues al no seguirlos tanto, pues nunca me espero nada. Y ya pues ellos que hagan lo que puedan y nos dejen ver de qué son capaces. Y en este caso, para mí ha sido una grata sorpresa ver los tiempos en el que ha conseguido este piloto húngaro. Sí, la verdad que yo no sé si fue aquí cuando lo comentábamos que bueno, Somos es un tío que cuando va al europeo a Hungría, cuando iba, porque se ha quedado fuera del europeo, y solía estar luchando por entrar en el podio, sí que no sabía si esperarme este nivel de él o esperarme algo peor, ¿no? Puesto que salía fuera de su Hungría natal, pero sí que tenía muchas ganas de ver de lo que era capaz fuera de su país y la verdad que muy buen ritmo de Miklos. Sí, desde luego. Otro piloto que sorprendía a Javi era Grips. Creo que era la tercera vez que venía a las islas y este año demostraba un muy buen nivel, estando por detrás de la cabeza del rally durante todo el tiempo hasta el accidente de Aruca. Sí, bueno, lo peor que hizo fue que no neutralizó el tramo al tener su accidente, porque bueno, Monzón salía detrás y entonces seguramente podría haber cambiado la goma. Pero bueno, una pena, desde luego, bromas aparte, una pena. Estaba marcando unos registros bastante interesantes, no como para llegar al podio, pero ahí lo teníamos, esa quinta, sexta posición, y haciendo un rally pues bastante interesante hasta que, como tú bien comentas, llegaba ese fatídico tramo de Aruca el sábado por la mañana en su primera pasada. Un tramo bueno, ¿qué podemos decir de Aruca? Siempre lo hemos comentado, creo que gran parte de los aficionados siempre lo decimos, ¿no? Es un tramo que aparenta no ser nada, ser un tramo de juguete, ¿no? Un tramo que a nadie le importa y siempre acaba decidiendo el rally, en este caso el abandono de Monzón, otros años abandono de Lucianuk, por ejemplo, el pasado año De- tuvimos a Bonato, se quedaba fuera, un tramo que quizás por sus altas velocidades siempre depara algo malo. Sí, es que es un tramo que realmente por kilometraje no aporta gran cosa, pero debido a sus características, porque Javier Pardo lo comentaba, de hecho, cuando terminaba el tramo de Moya, que era el más largo del rally, en sus declaraciones lo decía, dice, ahora tengo que cambiar el chip porque voy a un tramo que es totalmente distinto al resto y aquí hay que correr mucho. Y siempre Arucas, la verdad, que lo que nos está dando en estas ediciones son sorpresas desagradables para los aficionados en el sentido de que siempre cae algún piloto de los de arriba. Pues sí, luego
También, como bien comentas, por ese pequeño kilometraje, esas velocidades, las diferencias que se manejan son normalmente más cortas que en el resto de tramos y, y al final decide el rally más por lo malo que por lo bueno, como si de un tramo espectáculo se tratara. Pues sí, de hecho, bueno, ya en la cosa del jueves, pues podíamos ver que sobre todo en la categoría de los Rally 4 pasaban bastantes cosas. Sí, 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 hay que empezar a hablar ahora de los Rally 4, vamos a terminar ahora, porque los Rally 4 ha estado bastante intenso y hemos visto una muy buena remontada por parte de Laurent Pellier. Hemos visto problemas por parte de John Armstrong, varios, muy serios. La verdad que el Sí, pobre John, yo creo que se iba un poco dolorido para casa, tanto física como mentalmente, porque ha sido un rally muy duro para él. Y varias sorpresas, como también el Sito español, que a mi gusto ha sido una sorpresa de muy, muy buen agrado. sí, era una incógnita ver qué nivel iba a mostrar aquí su primera vez al asfalto, cuando sabemos que es un piloto que se desenvuelve mejor en la tierra. Pero está claro que si ha conseguido esta oportunidad para correr el Campeonato de Europa, pues es por algo y la verdad que ha dejado muy buenas sensaciones aquí en su paso por Gran Canaria. Sí, también otro que daba buenas sensaciones era Mavellini. Yo la verdad que no me esperaba mucho de él y conseguía esa tercera posición eh, prácticamente en tierra de nadie. Intentaba acercarse a su compañero Fotia, pero no podía conseguirlo. Y luego un rally mm, de menos a más para Óscar Palomo, que finalmente adelantaba al eje español en la etapa del sábado, y un rally en el que fue progresando hasta llegar a los tiempos de cabeza. Sí, bueno, Mavellini a mí no me sorprende porque yo creo que lo he comentado ya, a mí me parece un piloto que todavía es un tanto irregular, entonces hay carreras en las que está cerca de Fotia y de la cabeza y otras carreras en las que por la causa que sea pues no consigue el ritmo para estar en los tiempos que le permitan luchar por esas primeras posiciones. Aquí hemos visto, afortunadamente para el espectáculo, que sí ha conseguido ese ritmo desde el principio, no para ganar, pero tampoco se descolgaba tanto de estas primeras plazas. ¿Qué decirte, Javi? Arrancaba el rally, como bien comentábamos antes, con esos problemas de John Armstrong, se quedaba empanzado por las restricciones al público de no poder pasar, estaban todos detrás de una valla y realmente creo que ese coche con tres personas más hubiese salido de ahí sin ningún problema, pero perdía 2 minutos por este hecho. Uh Eh, -huh. También con más problemas en este tramo teníamos a Lauren Pellier, misma curva, realizaba un trompo y creo recordar que otros Rally 4 como Rally 5 en esa curva tenían algún que otro problema. Pues sí, pero bueno, al final es lo que comentamos siempre, ¿no? Que en este tipo de especiales, al final lo único que puedes hacer es perder un rally. Ya Armstrong pues perdía muchísimo, finalmente pues los problemas continuarían para él. En el caso de Bellier, pues por suerte creo que solo se dejaba unos 17 segundos respecto a Fotia Correcto. y la verdad que el viernes se lo comió. Pues sí, la verdad que arrancaba ya el rally de verdad con Pellier mandando en ese tramo de Valsequillo 5 segundos sobre Anthony Fotia, recortándole gran parte de esos 17 y con un John Armstrong que en Valsequillo cedía otros 12 segundos y ya ahí veíamos como en Tejeda iba a atacar al máximo y tenía un golpe bastante duro contra la valla. Sí, bueno, un punto pues
que para los aficionados es bastante conocido porque muchos pilotos se comen esa valla cuando el rally pasa por ahí. No, es que ya hemos tenido a Kubica, a Cerny, son los pilotos que se me ocurren así a bote pronto, que la valla, bueno, que han tenido que cambiar la valla por ellos ya. Y bueno, se nos suma John Armstrong, que sin duda es un piloto de gran nivel, y es una pena, porque yo tenía muchas ganas de ver de qué era capaz Armstrong aquí con el Rally 4, que es uno de los pilotos que actualmente mandan con los Rally 3, y me quedó ese tonillo amargo. Sí, de hecho, bueno, había tenido una gran actuación en Portugal con el Rally 3, metiéndose incluso en el top 10. Y era una sorpresa verlo aquí, sobre todo con el Rally 4, cuando él pues corre el campeonato del mundo con el Rally 3. Y una pena, como tú bien dices, no haber visto pues dónde podría haber estado. Pero bueno, sí, son las carreras. Y la verdad que con Pelier, con Fotia, pues tuvimos bastante espectáculo. Ojalá se hubiese sumado Aston porque hubiese sido una tercera marca. O sea, Pelier con el Opel, Fotia con el Renault y hubiese faltado Aston con el Ford. Luego en este tramo más pilotos que lo dejaban, ¿no? Porque el tramo de Tejeda fue muy, muy duro. Nos quedamos sin Norbert Mayor, que iba tercero en ese momento de la Rally 4, Mati Avita, Astier, también el vuelco de Benjamín Abella, que finalmente nos neutralizaba el tramo, pero un tramo el de Tejeda, último además, después de la neutralización también en el tramo de la Era, en Santa Lucía, y que se mostró muy muy duro para prácticamente todos los pilotos. De hecho, bueno, en la segunda pasada Alberto Monzón también tenía un pequeño golpe en este tramo. Sí, pero bueno, de todas formas, fíjate que Abella y Astier fueron prácticamente en la parte final del tramo, o sea, Igual que que Mayor también fue llegando a meta. sí, que fue la parte final la que castigó bastante a los Esa pilotos. bajada final bastante rápida y muy estrecha y las vallas aguantan bien, ¿eh? Hay que decir que las vallas de Tejeda están muy muy bien colocadas y resisten. Pues sí. Pues, como comentaba Javi, seguíamos con la pelea entre Pelier y Fotia, que básicamente era ver cómo Pelier le remontaba a Fotia, y la pelea entre estos dos no llegaba hasta el sábado, que era donde Anthony Fotia empezó ya a intentar recortarle tiempos a un Laurent Pelier que desde el jueves ya se mostraba pletórico. Hombre, creo que Pellier no puntuaba para la Junior, si no me equivoco. Creo que es Fotia el que no puntúa en la Pues Junior. el que no puntuaba. Entonces ahí, por ahí pues se podía un poco pensar que no iban a luchar entre sí, pero nada más lejos. Al final, Pellier mismo lo veíamos pasar en la Power Stage y la verdad que fue impresionante cómo pasó por ahí. De principio a fin, pues dio un recital de conducción y yo creo que justo vencedor. Está claro, sí, es Fotia quien no puntúa en la Junior. Y que poco a poco pone más de cara ese RC4 para buscar el título. Vamos a ver la Junior que arrancaba aquí, victoria de Pelier también, al igual que en RC4, segunda posición de Andrea Mavellini y tercero es Oscar Palomo, primer podio del español en el europeo. Sí, bueno, yo creo que resultado positivo porque no le vamos a pedir que compita con Pellier desde luego. Y Mavellini yo creo que pueden haber carreras en las que Oscar Palomo, si encuentra el ritmo y tiene un buen día, puede estar por delante. Sí, estamos hablando de un chico muy joven que está empezando a salir de España. Así que quizás este año no, pero el año que viene, yo creo que a final de este año ya lo veremos luchar, sobre todo en tierra.
pero veremos el año que viene. Estoy seguro de que notará muchas alegrías el bueno de Oscar. Esperemos que así sea. Y bueno, Javi, ¿tú qué te apetece hablar? ¿De la Clio Trophy europea o de los Rally 5 en general? Hombre, pues podríamos incluir a los Rally 5 porque la verdad que a los europeos los canarios se lo comieron prácticamente, Sí. quitando a Pablo Soria, que bueno, un piloto acostumbrado a rodar con el Rally 4, que ya había venido Ujú. edición pasada por aquí, y aún así pues no se sentía del todo cómodo, pero Sí, bueno. en la etapa del viernes Soria se quejaba bastante del setup del coche y de las notas. Ujú. Pues comenzaba mandando Marcos Martín, como era de esperar, puesto de los pilotos que más conocen el coche ahora mismo, en Canarias al menos. Esas dos temporadas está claro que le han favorecido bastante. Y bueno, luego Alejandro, que no se separaba de él, y en la etapa del sábado, con los diversos problemas en la caja de cambios de Marcos, conseguía remontarle y finalmente salir con la victoria. Sí, bueno, pero es que no creo que la diferencia final fue de unos 35 segundos, ¿no? 11-11. 11. O los 35 fue lo que. Creo que esto también fue algo de. En algún sitio vi yo Sí, 35. Creo que esto es también por lo que comentábamos de los tiempos. A mí me parecía demasiado, la verdad. Yo dije, oye, Alejandro es un piloto que tiene un muy buen nivel y nadie tenía dudas de que iba a estar disputándole más pronto que tarde los primeros puestos de esta copa a Marcos. Quizá no pensábamos que fuese tan pronto. Evidentemente habría que haber visto qué tiempo podría haber marcado en este caso Marcos sin estos problemas, pero yo creo que es una gran noticia de que haya llegado un piloto que a las primeras de cambio pues pueda estar en el mismo nivel que Marcos, porque claro, con esta experiencia que tiene acumulada, pues quizá Marcos está 2 escalones por encima del resto de competidores de la Copa actualmente. Ahora que hay una Copa, pues creo que las cosas empezarán a igualarse y que de aquí a final de temporada esta distancia se reducirá, no por Marcos, sino porque el resto de competidores habrán dado un gran salto en el conocimiento de los Clio Rally 5 y les permitirán estar cada vez más arriba. sí, es posible que esto sea algo de lo que nosotros hemos hablado ya aquí, que no sabíamos si iba a ser bueno esto de estrenar una copa en un rally tan largo. Pero, por ejemplo, en el caso de Alejandro ha sido para él lo mejor, ¿no? Puesto que tenía toda la etapa del viernes para adaptarse al coche y ya en la del sábado poder atacar y finalmente salir con la victoria. Sí, bueno, y luego también lo comentaremos. Yo creo que ha sido un acierto. Teníamos esa duda porque claro, pensábamos, oye, si Marcos no tiene problema, Marcos tiene mayor conocimiento del coche y le debería, pues, entre comillas, dar una paliza al resto de rivales. Y hemos visto que no. Y lo mismo ha pasado con la Copa Rally 4 de Sport Sí, and You, que han estado a la altura todos los pilotos, ¿eh? La verdad que sí, han estado luchando en puestos del muy europeo. interesante. Y yo creo que en Canarias debemos estar de enhorabuena por estas dos copas que podemos disfrutar ahora, que no solo son muy buenos coches, sino que además son coches FIA. Y con pilotos muy buenos se ha demostrado, o sea, vamos a ver, sobre todo en la Clio, ¿no? Alejandro ya ha sido capaz de derrotar a Marcos Martín, el gran favorito, y luego, pues, hemos visto como en la Peugeot, Alberto Monzón, que prácticamente no se había subido al coche,
ha sido capaz de aguantar a Giovanni Fariña, ¿vale? Que Giovanni fue penalizado y sin esa penalización creo que hubiese quedado primero. Sí, pero al Pero final, ahora con esto sigue, Javi. sí, digo que aún así la penalización era de 10 segundos, que el tiempo hubiese sido inferior. Entonces, en un rally tan largo, un piloto que tiene mucha más experiencia sobre estas monturas que otro, pues yo creo que es digno de mención y creo que vamos a tener buenas carreras este año con estas dos copas. Está claro que vamos a tener muy buenas carreras y se nota que para muchos era el primer rally con estos vehículos, puesto que en la Peugeot todos tenían sus problemas, no era solo esa penalización que recibía Fariña, sino, por ejemplo, el propio Fariña tuvo un trompo, comentábamos antes un pequeño toque de Alberto Monzón que perdía bastante tiempo, eh, Fernando Cruz, que después de lo de las Islas Canarias del año pasado, todavía tiene que encontrarse más cómodo con el coche, pero estoy seguro que desde que encuentre esa comodidad, ese ritmo y pueda estar ahí arriba. Y Nelson Climent también realizando muy buenos tiempos y Raúl Hernández que decía que en asfalto no se sentía tan cómodo y aún así estaba luchando por la copa. Sí, bueno, y Juan Carlos de la Cruz también, Sí, que hacía tiempos bastante interesantes. Una estaba lástima. liderando. Ariel Quintana, que no tomaba la salida, habría que haber visto de lo que era capaz. También yo la lectura que hago, fíjate que la experiencia de los pilotos canarios, por lo menos con los Rally 5, ha hecho que estuvieran por delante de prácticamente todos los pilotos del Campeonato de Europa. Quizá ahora con esta Copa Sport and You en próximas ediciones de Islas Canarias podamos tener pilotos canarios cerca de los tiempos de los pilotos europeos. No te digo estar a la altura de Pellier, porque eso es muy complicado, pero verlos luchando quizá por meterse entre los 5 primeros, eh, no lo descarto. Sí, 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 por supuesto. Y bueno, que ya aquí hemos tenido en esa RC4 a los canarios luchando no solo por entrar en el top 10, sino, como bien dices, por intentar asaltar al top 5. Sí, no sé si tienes por ahí la clasificación Es de la, pero yo creo que Alberto Monzón, no sé si llegó a ir incluso sexto. entre los tres. Sí, te iba a Sexto decir que a 26 de Alex Español. sí, exacto, que yo recordaba de haberlo visto sexto de la categoría, no sabía si había terminado así finalmente. Y yo creo que eso es un gran resultado y hay que darle el valor que se merece. Entonces, es que ya adelante tenía los cocos de la categoría. Eh, y luego teníamos a Raúl Hernández que también tenía un magnísimo fin de semana con esa segunda posición en la Copa. Y, a ver, por aquí tengo la foto de Raúl. Y realizando un buen rally que yo la verdad no me esperaba también dentro de la Junior. Hombre, pese a que en asfalto no se sienta tan cómodo, yo creo que Raúl Hernández no ha hecho malas actuaciones las veces que ha corrido las Islas Canarias. Y ahora el puntual para la Copa, si él se anima a seguir con la Copa aquí en Canarias, yo creo que eso le va a venir muy bien. Yo creo que sí, espero que sí, está claro que le queda cerca, que puede ser un gran atractivo para él, para hacer manos en asfalto, hacer manos con el coche. A la hora de salir fuera tiene que servir para algo y además que está claro que tiene buenos rivales, ¿no? Pues si tú me dices que gana y tal, pero tiene muy buenos rivales con los que poder medirse. Es que para mí Raúl Hernández no es favorito para ganar la Copa. En principio no.
pero aún así lo tenemos segundo. Sí, sí, o sea que yo creo Eh, que también el ritmo de Campeonato de España pues le ayudará mucho. Pero yo te digo, yo creo que en circunstancias normales yo no lo pondría de favorito. ¿Que puede luchar por podio? Sí, habrá pilotos que puedan tener problemas. Mira, Juan Carlos de la Cruz, por ejemplo. Entonces, yo creo que para él, es lo que comentas, sería muy interesante porque tendría pilotos a los que medirse y le ayudaría a coger ritmo, a coger manos, sobre todo en asfalto, para compromisos fuera de Canarias, fuera de España. sí, y bueno, como bien comenta Juan Carlos de la Cruz, otro de los pilotos que llegó a ir liderando esta copa, pero después del accidente que sufría en el último tramo del viernes, decía que no tenía la seguridad para seguir atacando. Ujú. Sí, la verdad que es una pena porque es un piloto rapidísimo, todos lo sabemos, y es un gran aliciente de esta copa. Fíjate, Rubén, que todos recordamos, ¿no? En otras ediciones de Islas Canarias, pilotos como Víctor Delgado, Néstor Santana, en su época también incluso creo que Nelson Climent, cuando todavía corría la Copa Yaris, pilotos que alquilaban para estos rallies vehículos en aquel momento, pues R2. Entonces, ahora el hecho de tener una copa, evidentemente se necesitará dinero, pero es bastante atractivo y quizás se puedan seguir sumando algunos pilotos más adelante. Sí, luego también está el tema de que a la hora de venderlo, pues no pierdes tanto dinero, tienes más mercado y yo creo que es una copa bastante acertada, ¿no? Aunque en principio me preocupaba el precio del coche. Tenemos 10 pilotos que hasta el propio Pedro Fontes se veía sorprendido, ¿no? Puesto que hemos tenido más inscripción que algunos de los campeonatos a nivel ibérico. Hombre, yo te digo, a mí me preocupaba porque la Clio Rally 5 por un lado, la Sport You por otro, pues al final dos copas con cuatro inscritos en cada una por lo atractivo que para un piloto le resultase una u otra, las condiciones económicas, me preocupaba. Pero la verdad que la respuesta de los pilotos ha sido fenomenal y si esto se mantiene, si conseguimos que esto se mantenga, yo creo que irá mejorando porque de hecho, fíjate como por ejemplo Jason Viera corría en Sierra Morena con un Clio Rally 5 y siendo un piloto tan joven, teniendo aquí ahora la Copa, pues quién sabe si la federación se pueda plantear pues, algún tipo de beca, de ayuda a jóvenes pilotos y que no tengan que salir para ser malos, sino que aquí puedan tener esa experiencia de en unos tramos que ya conocen, pues subirse a este tipo de coches y eso también al final es un primer paso que les puede servir de gran ayuda y para coger muchísima experiencia. Sí, sin lugar a dudas. La verdad es que, como bien comentas, asustaba un poco la copa, pero está claro que ha sido un acierto. Eh, Luego, como comentábamos, también la gran participación de Nelson, sobre todo en los tramos de Moya, que también penalizaba y sin esa penalización, por ejemplo, si hubiese quedado 3 segundos de Alberto Monzón, sí que... Javi, yo no sé tú, pero yo tengo una ganas de que llegue ya el Gran Canaria, porque que si el autonómico ahora con Luis con un setup, Luis contento, Luis luchando por ganar, que si luego tenemos estas dos copas con Alejandro y Marcos luchando, con 5 pilotos que pueden ganar la Peugeot, que la verdad que yo no sé qué esperar de esto, pues son muy buenos pilotos, cada uno de un lado, ¿no? Tenemos dos lanzaroteños, dos gran canarios, eh, Giovanni de Tenerife y estoy seguro que en algún momento se sumará Fernando a esta lucha. Eh,
La verdad es que esto me tiene con muchas ganas de ver qué nos depara el resto de campeonato. Sí, una copa a nivel autonómico en la que hay participación autonómica, entonces la verdad que tenemos que estar muy contentos, tenemos que estar expectantes, por supuesto, y más con la igualdad que hemos visto, porque lo que comentas, quitando penalizaciones, quizá Giovanni Fariña se hubiese distanciado un poquito, pero solo un poquito. No Poco, hubiese. porque hubiesen sido a lo mejor 2 segundos, luego tenía ese dropo, pero es que el resto también ha tenido problemas. Creo que, claro, ha sido tal la novedad de esta copa, muchos le llegaba al coche el domingo anterior, el sábado anterior, que al final todos han cometido errores y vamos a ver después de este rally que no te para el Gran Canaria con ya un rally de por medio, los pilotos un poco más hechos a estos vehículos, que puede salir del Gran Canaria. Sí, desde luego que lo estamos esperando con ganas y veremos, lo comentaremos aquí, falta poquito, 15 días. Y bueno, Rubén, si te parece, pues teníamos otra copa que volvía a Gran Canaria después de muchísimos años y en este caso, pues con representación canaria y Raúl Quesada, que conseguía el segundo puesto de la Copa Suzuki, detrás de David Cortés, quien la verdad, pues Se ha realizó salido, o sea, no hay un otra palabra. magnífico rally y se mostraba absolutamente inalcanzable para el resto de los competidores de la Copa Monomarca. Es que comenzaba liderando en el tramo espectáculo, en esa cosa que ocurría el jueves, y se mantenía allí. Luego teníamos sorpresas de otros pilotos llamados a ganar que no tenían ese ritmo. Pablo pasó entre ellos. Alfredo Tamés, que tuvo un susto bastante importante, rompiendo incluso la entrada de una casa. La verdad que libró bien Alfredo ahí. Vamos a ver quién paga la puerta de esa casa. Pero, pero es que hemos visto una copa bastante disputada, con muy buenos pilotos, y un Raúl Quesada que ha sabido estar a la altura, al menos aquí en Canarias, y veremos si puede adaptarse mejor al coche para el resto de pruebas. Hombre, a mí se me queda ese sabor agridulce, ¿no? Recordemos, Raúl se encontraba cuarto, finalmente conseguiría ese segundo puesto, pero con los problemas que tuvieron el resto de participantes que llamados a liderar la Copa, si hubiese conseguido la victoria podría haberse llevado un buen saco de puntos, Sí, es pero que sale muy bien de puntos Quesada. Creo que sale entre los 4 primeros en el campeonato, así que te puedes imaginar. claro, Es que el campeonato ahora mismo no tengo la clasificación, la vi esta semana, y creo que teníamos en 8 puntos, ponle tú a 6 pilotos. sí, bueno, de todas formas veremos lo que acontece en la tercera prueba de esta Copa Suzuki, que bueno, también es normal, ¿no? Que al empezar pues los pilotos estén más juntos respecto a los puntos, pero un gran resultado sin duda para Raúl. Empezó también bastante bien en Galicia y esperemos que se mantenga así durante toda la temporada y poderlo ver lo más arriba posible. Pues sí. Tengo aquí, no, tengo la clasificación de cocido nada más. El próximo rally de la Copa, que será Orense, un rally muy, muy complicado. Y que vamos a ver qué no te para, puesto que hemos visto un vuelco tremendo en este rally comparado con lo vivido en el rally do cocido. Y veremos si vemos otro vuelco en la clasificación en Orense, si se mantiene lo de Canarias, se mantiene lo de Cocido. Una copa que, como comentamos la semana pasada, siempre está muy, muy interesante. Sí, la verdad que también a mí por lo menos me hizo ilusión que volviera aquí después de tanto tiempo. Siempre hemos visto grandes pilotos en la Copa Suzuki y tenerlos por aquí desde luego que da gusto. Pues si te parece, Javier, vamos con la clasificación que ganaba
David Cortés, como comentábamos, con algo de autoridad sobre Raúl Quesada, que se mostraba muy muy fuerte en los tramos por Valle Seco. Y en la segunda pasada San Mateo, en la primera no tanto. José Martínez del Río, el piloto que nos había visitado antes con el 600 en tercera posición, la verdad que bastante sorprendente. Entre los tres primeros, dos pilotos que no habían hecho una temporada al completo con este vehículo y ahí están, ¿no? Es algo que me gustaría resaltar, ¿no? Puesto que hay varios pilotos que llevan 2 o 3 temporadas en esta copa. Sí, bueno, y ya para terminar, una pena la neutralización de la segunda pasada por el tramo largo, porque ahí Raúl le había dado un hachazo importante en la primera pasada. No sabemos si podría haberse acercado todavía mucho más a Vic Cortés, seguro que sí, pero bueno, nos quedamos con ese positivo segundo puesto. Sí, un tramo donde conseguía el segundo puesto, así que más que contentos ese Moya Valle Seco de Raúl Quesada. Y bueno, Javier, creo que pocas cosas se nos quedan en el tintero sobre este Islas Canarias. Sí, Rubén, si te parece, pues bueno, comentar que el sábado en la última sección Javier Pardo sufría también problemas en el Skoda y bueno, si tienes a bien podemos dar por lo menos los 10 primeros clasificados de la general para que ya pues todos nuestros seguidores lo tengan claro. Pues vamos a ver, después de ese baile de posiciones que teníamos hasta pasado ya el rally, primera posición para Nils Smart Martí, 11.1 por delante de Fren Arena y Sara Fernández, a exactamente el mismo tiempo. Joan Bonato y Benjamin Buyut. Recordemos que Fren, como marcaba el primer scratch del rally, en un tramo que no era denominado como tramo espectáculo, es quien queda en esa segunda posición, es quien queda por delante en este empate. Cuarta posición para Enrique Cruz a 23.8 de los líderes. Quinto, Simone Campedelli con esos pequeños toques y esos problemas. Buen rally de Campedelli a 1 minuto. Pep Basas, que hemos hablado poco de Pep, la verdad que es un rally que yo no me esperaba este nivel de Pep, de estar ahí luchando, estar aprovechando los fallos de los demás. Creo que su primera prueba sobre asfalto con el Fabia y un muy muy buen rally. Séptima posición para Emmanuel Guigou con el Alpine, como ya comentábamos. Pardo, como bien comentas tú antes, esos problemas de potencia le han lastrado bastante, sobre todo en la etapa del sábado. Noveno, Tempestini, que está claro que Canarias no es su rally. Yo voy a seguir diciendo que me esperaba mucho más de Simone y no ha estado a la altura en ningún momento, derrapando en todos los tramos. Voy a recalcar algo que dije la semana pasada, Javier. El único piloto que he visto ir rápido con un R5 derrapando es Nils Solans y eso lo voy a mantener toda mi vida. Nils da igual como lo pilles, que va a ir rápido. Pero Tempestini, por ejemplo, todo el rally derrapando mucho, ya desde el martes comenzaba derrapando mucho. Y una novena posición que a mí se me hace a muy muy poco y que si no es por los problemas de Pardo, la diferencia con el español hubiese sido abismal. Es Y que de la... ello, Rubén, que la sexta posición de Massa, pues es eso, los problemas de Pardo, luego pilotos importantes que se quedaban fuera, entonces ha ido a un ritmo más conservador, entre comillas, porque, pues, como él comentaba, poniendo el coche a su gusto, conociendo sus reacciones, él sabía que podía ir más rápido, pero al final se lleva un sexto puesto que la verdad es un resultado muy, muy bueno Sí, para sí. su... Y que por poco podría haber llegado al puesto de Campedelli. Está claro que un sexto para Basas aquí eh, es un grandísimo resultado que ni él mismo podía llegar a esperar. Sí, desde luego. Y la décima, me duele muchísimo, muchísimo la décima posición de Norbert Herzing,
que esos neumáticos MRF no le están sentando nada bien. Ya lo veíamos en tierra, había que ver qué pasaba en asfalto y tampoco da con la clave Norbert, un piloto que le hemos visto luchar por podios en el europeo, incluso en el campeonato, pero este año creo que esta décima es su mejor posición y tiene que dar gracias por ella. Sí, desde luego. La verdad que un bajón desde que ha fichado por MRF que yo no me esperaba. Por aquí el top 10 comentamos también la descalificación de Batistoli, que era el 11º, 12º Somos con muchos problemas y 13º Miguelito Suárez, quien comenta que no se encuentra nada cómodo con el C3. El C3, pues seguimos viendo un ejemplo más de que es un coche muy difícil de poner a punto, muy difícil de llevarlo por la mano. Yo la verdad desconozco las razones, siempre lo he dicho, que yo hubiese continuado con el Fabia. No, desde mi desconocimiento lo comento porque evidentemente no conozco las razones que empujaron a Miguelito este año a afrontar el autonómico con el Citroën. Ojalá que pronto dé con la tecla, porque la verdad que uno viendo esta clasificación, pues dice, oye, son coches Rally 2, todos los que tiene por delante. Sí, pero la distancia con los habituales del campeonato autonómico ha sido abismal. Sí, no, no hay otra palabra que abismal. Es una pena, pues el año pasado le veíamos luchar por ganar y este año está sufriendo para llegar al podium, porque no hay más pilotos, pues si no, podría tenerlo muy, muy complicado Miguel. Hombre, en Santa Brígida veíamos cómo empataba un Scratch con Luis, Sí, pero luego, y comenzaba líder el rally. Bueno, en el exacto, segundo tramo creo que se ponía líder. pero luego en los tramos ya de mayor kilometraje, pues le caía un mundo y en un Islas Canarias donde los tramos son pues de este kilometraje superior, más todavía. Pues sí. Pues nada, Javi, si te parece, tenemos aquí un momentito ahora hablando del World Rally Car, el Rally de Portugal, que comenzaba hoy, hace escasos minutos, con el tramo espectáculo, donde creo que se ha podido ver pilotar también a los campeones del mundo con los vehículos de su momento. Teníamos, por ejemplo, a Marcus Grönholm con un Focus World Rally Car. Carlos Sainz creo que no estuvo pilotando, pero sí estuvo presente, al igual que Ari Vatanen y celebrando estos 50 años del Mundial de Rally. Sí, la verdad que es una prueba que seguro que nos deparará muchísimo interés. El Rally de Portugal, pues siempre se dice, ¿no?, que es de los mejores del campeonato, tanto por la tierra de sus tramos como por las propias listas de inscritos. Muchísimos vehículos categoría Rally 2 que siempre pues le dan colorido a esta lista mundialista, que vemos pues la cantidad de vehículos que participan de forma asidua en los nacionales portugueses. Y un fin de semana, pues que pasamos del RC ahora al World Rally Car. También pues la Fórmula 1, el Gran Premio de España este fin de semana. Y bueno, pues un fin de semana, como siempre, apasionante en lo que al mundo del motor se refiere. Sí, bueno, eh, teníamos hoy el tramo espectáculo que encima era de asfalto, un poco para romper la tónica de lo que va a ser el resto del rally. Y, y como bien comentas, Portugal, que es un rally más que conocido para todos, un rally más que famoso. Y que bueno, tenemos aquí la vuelta de Loeb Oyer,
5 Ford Puma Rally 2, por ejemplo. Baja Rally 1, los Rally Pumas. 1, exacto, perdona. Sube Dani Sordo al I-20 Rally 1 y vemos de nuevo a Oliver Solberg con un Hyundai Rally 2. Sí, vamos a ver si por fin tiene suerte y le sale un buen rally, porque la verdad que el nivel que tiene este chico pues es muy bueno, lo pudimos comprobar aquí el año que venía con el Polo. Pues sí. Pues nada, Javi, poco más que comentar por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí un día más hablando del Rally Islas Canarias y bueno, siempre con este rally que nos acabamos excediendo un poquito. Sí, la verdad que bueno, es nuestro rally, es nuestra semana grande y siempre pues anécdotas y muchísimo que contar. Eh, Siempre esperemos que siga siendo así. Pues sí, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Ya informaremos, supongo que volveremos al formato de los miércoles. Y nada, hasta aquí el día de hoy y nos vemos. Un abrazo a todos.